decía que el movimiento que nació como una adhesión al mensaje, digo al mensaje por si lo conocen, pero a un mensaje que dieron a conocer 18 obispos del tercer mundo, de África, Asia, Oceanía y América Latina, que habían estado junto en el concilio del 62 al 65, que habían recibido con entusiasmo la Populorum Progressio, el desarrollo de los pueblos de Pablo VI en el 67, dan a conocer este mensaje donde quieren presentar a la Iglesia Universal una perspectiva distinta de la que se había dado en el concilio, continuadora y complementaria, pero distinta. El concilio, en su conjunto, había respondido mayormente a la problemática que se daba en Europa. Los dos documentos fundamentales son la Iglesia y el mundo, y uno sobre la Iglesia, Lumen Gentium, ¿no? El otro Gaudium Spes. Una mirada muy amplia, muy abierta, que venía a reconciliar a la Iglesia con el mundo, ese mundo querido y creado por Dios, que la Iglesia durante muchos siglos había condenado como si fuera el enemigo de la Iglesia y de Dios. Este es el gran sentido que tuvo el concilio: reencontrar a la Iglesia con el mundo, reencontrarla con el hombre y todas sus aspiraciones. En lo que Juan 23 decía, el concilio fue una ventana que se abrió para que entrara aire fresco del mundo a la Iglesia, y para que la Iglesia se comunicara con la ventana abierta hacia el mundo, sin temores, sin prejuicios. Bueno, esa era una problemática que venía de siglos, pero hasta donde pudieron los 2000 y pico de obispos de todo el mundo que estuvieron reunidos en el concilio, que fue un salto gigantesco en la revisión de la Iglesia. El concilio empezaba diciendo: Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Y tuvieron que revisar muchas cosas. Y la Iglesia, según la mayoría del concilio, había quedado descolocada frente al mundo, desubicada frente al mundo. Una frase que usaba el cardenal Martini, aún en estos tiempos: la Iglesia atrasa más de 200 años a las expectativas, a las necesidades, a los desafíos del hombre de hoy. A pesar, contando con todo ese proyecto nuevo, sin embargo, era limitada la visión del concilio. Y eso lo vivían en carne propia los obispos de Asia, África, Oceanía y América Latina. Era otra la problemática de esos países, que ellos llaman el tercer mundo, una noción geopolítica primero, después ellos dejan de lado primer mundo, Estados Unidos y todos sus satélites; segundo mundo, el comunismo y todos sus satélites. El mundo, más bien, de los países desarrollados, con cierto estado de bienestar.
En cambio, estos obispos vienen a decir, además de ese primer y segundo mundo, existe un mundo que nosotros llamamos el tercero, pues no es ni el uno ni el otro, que contiene a las 2/3 partes de la humanidad. El primer y segundo, 1/3. El tercer, 2/3 de la humanidad, que padecen las grandes miserias del tiempo contemporáneo. Y entonces, en nombre de ese tercer mundo, es que ellos hacen el mensaje para actualizar, para que toda la Iglesia Universal comprenda que hay otra realidad más grave, más seria y más profunda. Entonces ellos hacen una definición que más que geopolítica es de una concepción humanista del mundo. ¿A quiénes se considera desde el punto de vista humano tercer mundo? A los pueblos pobres y oprimidos y a los pobres y oprimidos de los pueblos. Inclusive ellos sostienen que en los primeros y en el segundo mundo hay terceros mundos, hay pobres y oprimidos. A partir de ahí, en el año 67, este mensaje es del 15 de agosto, el Día de la Virgen, en el año 67, ese mensaje se empieza a difundir y llega a las manos del padre obispo Devoto, obispo de Goya, que a su vez, porque estaba en conversaciones con el padre Miguel Ramondetti de la ciudad de Buenos Aires, se lo entrega y le dice: léelo a ver qué te parece. Estaba en francés. Ramondetti vuelve a Buenos Aires, a la parroquia La Paternal, una casa transformada en capilla, y junto con otros sacerdotes lee el documento y se sienten impactados, impresionados por el contenido y el sentido que tenía ese documento. Porque recogían muchas de las temáticas y de las inquietudes que ya casi al principio y un poquito antes de los años 60 existían en muchos sectores de la Iglesia, tanto en laicos como en religiosas, como en sacerdotes. Era esta mirada nueva que incluía a América Latina y que nos incluía a nosotros, que se había transformado, según distintos análisis, en un continente que en su gran mayoría era creyente, pero en el continente donde había mayor injusticia en el mundo. Y entonces muchos miembros de la Iglesia empezaron a replantearse cómo puede ser esto: donde hay más creyentes hay más injusticia. Y todos los índices daban eso. Cuando se hacían encuestas, la mayoría de los encuestados decían que eran católicos, y cuando organismos internacionales estudiaban todos los índices económicos y sociales, eran de los más desiguales e inequitativos del mundo. Pero no solo a nivel de las grandes poblaciones,
sino de las élites que dominaban estos países y que se proclamaban como católicos. Así que esta era la gran contradicción en que este significativo sector de la Iglesia se encontraba. Era el gran desafío en que se planteaba decir, y bueno, ¿y la Iglesia qué dice de esto? ¿Qué propone para esto? Entonces, estos sacerdotes difunden este mensaje, lo hacen llegar a sacerdotes de distintos lugares del país y en un mes reciben 270 adhesiones, que después, a los pocos meses, en marzo, llegaron a ser 400 y pico de adhesiones, donde se reconocía que se sentían expresados en sus búsquedas anteriores, se sentían reflejados y entusiasmados por ver que a nivel episcopal, a nivel jerárquico, alguien se había hecho de esta problemática que todos veíamos, pero de la que nadie hablaba. Entonces, como hombres de iglesia, como sacerdotes, querían ver en qué medida podían dar una respuesta. Entre ese grupo de sacerdotes que empezamos a encontrarnos y que pidieron que ese mensaje no quedara solo firmado, sino que tuviera alguna continuidad, se propuso que se constituyera un entrelazamiento, una vinculación en todos los curas del país que habían firmado. Y es así que el 1 y 2 de mayo del 68, en la ciudad de Córdoba, se reúnen referentes de muchas diócesis y ahí se decide constituir formalmente el movimiento para llevar adelante y a la práctica los presupuestos y las propuestas del mensaje de los 18 obispos del tercer mundo. Así que por eso decimos, con un poquito de atraso, estamos cumpliendo los 50 años del movimiento que efectivamente se cumplieron en mayo del año pasado. Entonces aquí quiero hacer un paréntesis para referirme particularmente a la diócesis de Morón. Aquí en Morón funcionó uno de los equipos, uno de los grupos de sacerdotes del tercer mundo más coherentes, más firmes y más consecuentes. Y no puedo dejar de mencionarles a los que fueron los primeros firmantes de Morón de aquel mensaje de compromiso. Aquí están los que firmaron en primer momento, después hubo otros momentos en que otros más firmaron, pero leo los que estaban. Humberto Cherasco, José Pirillén, Osvaldo Remón, Eduardo Chingolo Rodríguez, Gianfranco Vivaldi, José Alcántara, Ricardo Artacho, Fernández, Raúl Tros, Raúl Vila, Angolani, Gentico. Un aplauso para ellos. Ellos formaron un grupo firme, coherente, y contaron con el acompañamiento, el reconocimiento de Monseñor Raspanti, que
no era tercermundista, pero los escuchó, los acompañó y los ayudó muchísimo. Así pasó en varias diócesis del país. Casi toda la diócesis, o los elementos más firmes, más fuertes de la diócesis, contaban con el apoyo del obispo, como en Devoto, como en Viedma, como en Neuquén, como en Rafaela. Eran, como en La Rioja, grupos que contaban con el respaldo del obispo. No importa si se decían o no del tercer mundo, pero los obispos, digo, pero acompañaban y respaldaban lo que ellos hacían. Y entre estos sacerdotes de Morón, veníamos mencionando en el auto, yo le dije que ya lo tenía presente, bueno, alguien con el que estuvimos muy cerca y llegamos a ser en un momento coordinadores de la regional, capital y Gran Buenos Aires, que era el querido hermano y amigo Pepe Piguillén. No voy a elogiarlo porque ustedes, muchos lo conocen personalmente y eso es suficiente, pero lo que refiere a mí, bueno, por esta tarea de coordinador nos vimos muchas veces, coincidíamos, trabajábamos juntos, hicimos algunos viajes muy especiales juntos a algunos lugares de América Latina y siempre muy comprometido para contar todo lo que hizo y lo que se jugó acá. Morón, recordamos el día que zafó de que lo llevaran preso cuando con la bicicleta se acercó a la parroquia, estaba toda rodeada de policía y le preguntó a un policía, ¿y qué pasa? ¿Qué están haciendo? Ah, no, estamos esperando que llegue el cura para llevarlo preso. Y él se piantó con la bici y se fue a verlo a Raspanti, que le dio alojamiento y cobertura. Así que un gran recuerdo. Bueno, estos testimonios, como el de Alberto, valen más que 1000 palabras, que 1000 relatos, que 1000 detalles. Esto era un modo que en aquel momento existía y se daba por esto que estaba pasando en la iglesia, de encontrar el rumbo a un nuevo modo de ser sacerdote, a un nuevo modo de ser iglesia. Nada más ni nada menos que esto se jugaba, porque todos esos curas, especialmente los mayores, se habían formado en el Concilio Vaticano I, que tenía estipuladas unas normas muy fijas y muy estrictas de lo que era ser sacerdote y de lo que era pertenecer a la iglesia. Todo eso estallaba en los 60. El concilio existe porque había un estallido en el mundo sobre esos modelos del sacerdote en la iglesia. Y el movimiento, creo que es uno de los grandes aportes, a pesar de las críticas que le hagan de otro lado, ayudó a construir un nuevo modo de ser sacerdote y de ser iglesia. Y creo que eso fue un aporte para la iglesia en su conjunto. Les digo que vale el testimonio más que 1000 palabras. Hoy, 14 de junio, estamos, o quiero que recordemos para los que no lo saben o no lo tienen presente, se cumple un aniversario más del secuestro y la desaparición del sacerdote Mauricio Silva, que pertenecía a la comunidad, a la fraternidad de los hermanos de Foucault.
quizá muchos de ustedes no lo conozcan ni lo han oído nombrar. Hoy sale en el diario el recordatorio. Sacerdote, miembro de la comunidad Hermanos de Foucault, nació el 20 de septiembre del 25 en Montevideo, Uruguay, secuestrado el 14 de junio del 77, continúa desaparecido. Era empleado municipal, barrendero en la Municipalidad de Buenos Aires. Estuvo en Fortinolmo, Santa Fe, a comienzos de los años 70. A veces cuando se hace una reunión se dice, ¿bajo el nombre de quién hacemos esta reunión? Y bueno, yo digo bajo el nombre de Pepe Piguillén y de Mauricio Silva. Y Mauricio Silva, su testimonio y este recuerdo de él, nos pone en la pista de una característica muy particular que tuvieron los movimientos sacerdotes, que tuvo el movimiento sacerdote para el tercer mundo. Una característica era la de estar acompañando todas las luchas populares a lo largo y a lo ancho del país. Desde la lucha en los ingenios de Tucumán en el norte hasta el Chocón, desde los tabacaleros de Goya, los hacheros del Chaco, los algodoneros de Misiones, los viñateros de Mendoza. Allí nació, allí se gestó el movimiento. Antes de firmar el mensaje, ya estaban poniendo la firma de su compromiso diario con el pueblo trabajador. Esa es una de sus grandes características. Hombres de pensamiento, pero sobre todo hombres de acción. Y hombres de pensamiento porque reflexionaban sobre lo que hacían, porque reflexionaban sobre lo que pasaba. Y con su reflexión analizaban, diagnosticaban lo que pasaba alrededor, en Argentina, América Latina. En momentos en que ya estábamos bajo la dictadura militar de Onganía, que había comenzado en el 66, 2 años antes que aparecía el movimiento. Pero Onganía ya se había encargado de castigar a Tucumán cerrando ingenios, extranjerizando la economía, poniendo un ministro de Educación, un ministro de Economía totalmente liberal, como era Krieger Bacena. Así que el movimiento se gesta como muchos de los movimientos que están presentes acá, en la lucha. Después se reflexiona sobre lo que se está luchando y se asume una etapa siguiente para continuar la lucha. Hombres de pensamiento y acción. Pero también hombres que pusieron su cuerpo. Hombres que pusieron su cuerpo. No voy a leer la lista, está en el libro, pero quizás para muchos sea una novedad. Hay 22 sacerdotes vinculados al movimiento que por ser considerados por los servicios de informaciones de aquella época tercermundistas, marxistas y subversivos, fueron desaparecidos y asesinados. Tenemos 22 sacerdotes en esas condiciones. 22 sacerdotes. Dieron el testimonio de su vida por aquello
por lo que creían y por lo que se jugaban. Hay tres claves de lectura de este movimiento que tienen que ver con algunas de las cosas que les mencioné. Una mirada humanista sobre el hombre y sobre la historia que nos trae el concilio. Y permítanme que les lea porque vale la pena. Tranquilizamos un poco la conversación. En el documento sobre la Iglesia en el mundo leemos, y esta es la primera clave: el gozo y la esperanza, las lágrimas y angustias del hombre de nuestro día, sobre todo de los pobres y de toda clase de afligidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los discípulos de Cristo. Y nada hay de verdaderamente humano que no tenga resonancia en su corazón. La segunda clave es de Medellín, 68, agosto. Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de maduración personal y de integración colectiva. Percibimos los preanuncios de la dolorosa gestación de una nueva civilización. Interpretamos este esfuerzo como un signo del espíritu que conduce la historia de los hombres y de los pueblos, como las huellas de la imagen de Dios en el hombre. El nuevo pueblo de Dios no puede dejar de sentir el paso de Dios que libera cuando se da el verdadero desarrollo integral. Y la tercera clave es de un acontecimiento del que estamos celebrando ahora 50 años, lo que se llama el documento de San Miguel, que se dio el 24 de abril de 1969 y que era en principio para lo que me habían invitado a charlar. Después me cambiaron el libreto y ahí sobre la marcha hicimos lo que mejor pudimos. Y entonces en ese documento encontramos la tercera clave para entender el porqué y el cómo del movimiento. Y dice así: para insertarse y encarnarse en la experiencia nacional del pueblo argentino, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo, debe acercarse especialmente a los pobres, oprimidos y necesitados, viviendo ella su propia pobreza y renunciando a todo lo que pueda parecer deseo de dominio. La Iglesia ha de discernir acerca de su acción liberadora desde la perspectiva del pueblo y sus intereses. Y ya en el 69 se decía: comprobamos que a través de un largo proceso histórico se ha llegado en nuestro país a una estructuración injusta. La liberación deberá realizarse, pues, en todos los sectores en que hay opresión: el jurídico, el político, el cultural, el económico y el social. En esto se inspiraba el movimiento y sobre estas líneas trabajó durante su existencia. Creo, como para referenciarme, y quiero referenciarme a los hechos que nos pueden ayudar a complementar estos aniversarios que tienen que ver más
con hechos de la iglesia. ¿Qué otra cosa más estamos celebrando sus 50 años en 1969? San Miguel. No, San Miguel ya lo dijimos. Más fuerte que no se escucha. El Cordobazo. El Cordobazo. Vengo la otra semana de Córdoba, de estar con muchísimo gusto en un panel que nos invitaron los movimientos sociales, CETEP, CCC y Barrios de Pie, en un instituto de educación superior de educación, donde el tema en el que me invitaron a participar junto con representantes de todas las organizaciones y otro sacerdote cordobés, ya también histórico, los cristianos y el cordobazo. Esto también nos actualiza y nos hace mirar desde otra perspectiva lo que pasaba en aquellos años y hasta dónde alcanzaba el compromiso de los sectores, por eso se le puso cristianos, no solo movimientos sacerdotes para el tercer mundo, y no solo católicos, sino de otras expresiones religiosas que en aquellos tiempos participábamos juntos en las mismas luchas. En aquel Cordobazo participaron muchos cristianos. Y eso consta en algunos documentos inéditos que encontré ahora en Córdoba. Un documento que interpreta los hechos de Córdoba por los curas cordobeses, que habían acompañado, participado de distintas maneras en el Cordobazo, en la preparación, en el día, lo que siguió después. Pero un hecho insólito, Fernando, los amigos de Tiempo Latinoamericano de Córdoba me dieron la homilía que el día de Corpus Christi, 6 de junio de 1969, escribió Monseñor Angelelli sobre el Cordobazo, donde en una pequeñita frase, es muy largo el texto, dice: la luz que produjo el fuego que hubo en varios lugares nos tiene que ayudar a iluminar la realidad que estamos viviendo y alumbra el camino por el que tenemos que salir. Y esto él lo decía desde su participación especial. Fíjense, Cordobazo 29 de mayo. San Miguel salió el 24 de abril del 69 y él había sido uno de los promotores principales de San Miguel, Enrique Angelelli, como parte de la comisión que orientaba, que coordinaba lo que se llamaba la COEPAL, la Comisión Episcopal para América de Pastoral. Él era uno de los promotores, de los que más impulsaba. Así que Angelelli fue un protagonista de estos temas que yo estoy hablando. Pero él mismo lo dice, fue un profeta de ese tiempo. Y hay que tener una mirada profética sobre los hechos que hemos vivido en Córdoba. Discernir los signos de los tiempos. ¿Qué pasa? ¿Qué nos quiere decir Dios a través de esto que pasó? Y de ahí la comparación de la luz de los incendios con la luz que nos alumbra para entender qué pasa y hacia dónde tenemos que ir. Y con esto quiero acabar una parte, que podemos continuar después en la conversación. Este Angelelli es el Angelelli mártir.
Por esto lo matan a Angelelli. Por sostener esto, por acompañar las luchas. Y hoy Dios ha querido darnos este signo de los tiempos. Angelelli, mártir. Aquí está Paco, que escuchó en La Rioja al cardenal que vino del Vaticano, que dijo que Angelelli era un mártir del Concilio Vaticano II. Es decir, lo mataron por llevar a la práctica el Concilio Vaticano II. Y yo digo, era un mártir de Medellín, y fue un mártir de San Miguel, y fue un mártir del mensaje de los obispos del tercer mundo. Un gran reconocimiento, un aplauso para Angelelli. Y los dos curas, Gabriel Longueville, Carlos de Dios Muria, están en esta lista de los 22 sacerdotes. Y Wenceslao Perdenera, como laico, luchador por los campesinos, está en la lista de los miles de laicos y laicas que participaron en las luchas que nos auspiciaba Medellín y de las que nos hablaba San Miguel. Gracias a Dios, hoy podemos decir que después de tantos años de ocultamiento, de distorsión, de desinformación, de ataques malvados, se reconoce y se reivindica a la persona y a la obra de nuestro querido Pelado Angelelli. Pero lo también importante es que la persona de Enrique Angelelli y en la beatificación por su martirio se reconoce y se reivindica esa corriente de la Iglesia que, entre otras cosas, se denominó Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo. Gracias. Así que saludo. Voy a tratar de ser breve. Lo que yo digo ahora no es una clara exposición de algo que claramente sabíamos en aquellos momentos del movimiento. Hay algo que yo repito y que ahora lo puedo decir porque cuando uno está viejo tiene mucha más libertad para decir las cosas porque no te van a correr. Bueno, somos flojos en información. Y cuando pensaba qué digo ahora, me refiero a los santos sacerdotes, ¿no? Y cuando apareció el movimiento, también descrito por Lenin, apareció también en el diario La Prensa, que entonces era más importante que ahora, una nota de alrededor de 60 sacerdotes de Buenos Aires, denostando a este movimiento de gente adversaria, de gente comunista, de gente... Y uno se pregunta, ¿estábamos tan mal para que este grupo de gente, 60, es mucho, reventara de esta manera? Entonces uno, con los años que son de 65 del padrecito, bueno, uno piensa y piensa y piensa.
y va armando a partir de los datos teológicos que uno tiene su propio pensamiento y su propia reflexión sobre la historia. Lo que yo describo son cosas que me parecen históricas. Quiero iniciar con una definición catequética. Yo hice la primera comunión allá por el 33. ¿Qué es lo único que yo recuerdo de aquella primera comunión? Recuerdo algo así de que los mandamientos y el pecado. Esto es importante porque cuando con el tiempo va leyendo Pablo, descubrís que dice con claridad: los mandamientos, la ley, no salva. Digo esto porque la figura de Jesús no estaba presente. Y charlando últimamente con ese escandaloso problema y vergonzoso, como dice Francisco, de los pedófilos, hubo algo que falló en la formación. Para mí, la figura de Jesús. Yo, pobre pibe que hacía su primera comunión en el colegio, ni noticia. Cosa que recién nace y surge en los años posteriores cuando comienzo a participar en la Acción Católica. Véase que tengo 11 años de colegio religioso. No hablo nada de mis 8 de seminario. Bueno, esto me lleva a centralizar las cosas. Las cosas yo las tengo que centralizar en la misericordia, algo en lo cual el Papa hoy se esfuerza en poner en relieve. Yo adorno esta figura y digo, la misericordia es en concreto Jesús, punto. Y digo algo que lo diría catequéticamente. Pregunta primera: ¿para qué nos ha creado Dios? Para ser partícipes de su gloria y de su divinidad. Esto aparece en Pedro, en Pablo, lo recuerdo fuertemente en Tesalonicenses. Cosa que pasaron años para mí de catolicismo, ni noticia. Y segunda pregunta: ¿qué hace Dios? Para que fuéramos partícipes de su divinidad, Dios se hace partícipe de nuestra humanidad. Ese es Jesús en María. Uno se pregunta: ¿qué figura extraordinaria debe ser María para que digan vos? Bien. Tercera pregunta: ¿qué condiciones nos impone Dios para ser partícipes de su dignidad, de su gloria? Nos impone la obligación de ser partícipes de la creación. Partícipes. Y para afirmar esto, saco una primera palabra que aparece, de la cual nos damos cuenta, y pasaron décadas y yo no lo sabía, que es esta, en el Génesis 1, dominen. Y Dios dice: dominen todo. Y aquí pensemos un poquito en lo que sucede. Enseguidita habla de comer los granos, los frutos. Ahora, comer significa no morir. Una de las características de nuestro bendito mundo moderno es la propiedad privada absoluta y total. Se puede escuchar a un locutor de los importantes medios de comunicación que se dice: a ver si ahora nos privan de la propiedad privada. Lo que pasa es que si alguien... vamos a hacer un pasito más allá.
el pecado original, iniciado por Eva, tiene estas características. Las manos. Las manos las tenemos para dar o para recibir. Dar es lo que hace Jesús en la misericordia. Después lo especificaremos. Recibir para mí. Eva, a su gusto, ve y estira la mano para él y se lo pasa a Adán. ¿Qué hace Eva? El individualismo, la acumulación propia de nuestro tiempo. Ustedes se dan cuenta de que ahora vamos a los efectos de la creación. Hay una frase que también se nos escapa. Dice Dios a Adán: la tierra te va a negar sus frutos. Sonamos. Por eso hay aquí así una punta de cosas que las pueden enlistar. Primera cosa negativa de la tierra, o sea, si te descuidas, hambre. La segunda cosa es Caín y Abel. Aparece desde entonces hasta hoy en la historia de la humanidad el opresor y el oprimido. Cosa que el domingo describió muy bien, aunque no con el título. Es así: la lucha del opresor contra el oprimido, la defensa del oprimido. Y aquí algo que aprendemos, por lo menos los que rezamos mucho el diario y leemos. Dios es defensor del oprimido. Eso tal cual aparece en los textos. E invita a los hombres a la misericordia. Esto es la postura política de Dios. No sé si se entiende. Esta es la postura política, no partidaria, sino se me ocurrió para iluminar lo que es la misericordia. Es algo que Jesús dice cuando dice: ustedes son la luz y la sal. Esa es la misericordia. De modo tal de que si alguien en su persona o en su trabajo como hombre de responsabilidad no piensa en lo que él va a hacer personalmente con los demás y en las leyes que va a poner en su país si es gobernante, la misericordia, es un delincuente. He ahí el efecto del pecado original, y comienza entonces la vida del hombre. Dios es defensor. Una de las cosas que aparece en consecuencia del pecado original es esto. Primero, Dios nos crea no simplemente como individuos, sino como pueblo. De modo tal que si uno no se piensa a sí mismo como pueblo, es un delincuente. Y con el pecado original se rompió la unidad, se rompió el dominio, entró la guerra. ¿Qué pasa ahora? Dios comienza a participar en la vida humana y entonces elige un pueblo. La historia la conocemos. Y ahora hago la pregunta: ¿qué título, cómo le damos, lo podemos llamar a la Pascua? Yo, como muchas veces la alegría, todo el huevo de chocolate, todas las cosas. Perdón. La liberación. Bueno, buena introducción. ¿Cómo está escrito esto, liberación, en las Escrituras? Eso lo dice expresamente Dios. Se apersona a Moisés y dice así:
he escuchado el clamor de mi pueblo y vengo a liberarlo de la opresión del faraón. Conocemos todo lo que sucede, ¿sí? Pero quiero detenerme un poquito en el sacar. Actitud de Dios en un pueblo. Actitud política. ¿Qué hace Dios? Arruina el proceso político-económico. Eso aparece en la Biblia también. Pero, ¿qué va a pasar? Pues si vienen y se nos van estos tipos, dice el faraón, sonamos, tenemos que elaborar nosotros. Y vamos a hacer construir depósitos de comida, etc. Eso es un planteo económico. Política. Quiero que tengan presente algo de por qué yo estoy diciendo estas cosas. Introduzco la palabra política. Me contaba algo que Eduardo Padre puede contar. En la última peregrinación de Aluján venían los grupos católicos, entre comillas, pasaban rezando. Resulta que grupos populares habían hecho un conjunto de textos, papel, pero un conjunto de textos del Papa. Eso que habían dicho en Roma, en Perú, en Bolivia. Tomar el texto, leerlo y decir, esto es política, y tirarlo. Resulta que en política no hay pecado. Pero es algo que los canosos lo deben saber bien, lo hemos sufrido. Yo lo he sufrido. Estando, siendo militante de sé que no, en la política no. En la política no hay pecado. Y Dios es político. Y quiere que se tome. No ofrece partido, pero sí ofrece luz y sal. Sacar. Nosotros, desde el momento que estamos bautizados, somos sacadores. Y si no, reventas si quieres. No sé para qué poder servir. Y veamos si Jesús ha sido o no sacador. Bien, vamos a la parte del Nuevo Testamento. La segunda fórmula catequética que les había propuesto era esta. Y Dios, para hacernos partícipes, se hace con. Le pregunto a mis amigos aquí todos, esto. ¿Jesús se hace pecado? No. Sí. Esto no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice San Pablo en sus cartas a los romanos. Tal cual, cuando yo, después de mucho tiempo, yo, efectivo, sacerdote, Jesús se hace pecado en la cruz. ¿Qué es esto? Es así. Pecado, podríamos decir que son dos cosas. Primero, el movimiento de voluntad por el cual yo decido hacer algo mal. Y en segundo lugar, el efecto, el producto, la corrupción. La corrupción significa, y pongamos, yo tomo la fluida de un vaso al cual se le ha quitado parte del contenido. ¿Cuándo? No sé. Pero cuando Dios entre Caín y Abel prefiere a Abel, eso lo dice también la epístola, la carta a los hebreos, por el 12. Dice así el autor: hay un clamor que es mejor que el de Abel. Eso significa participación y decir, es Jesús. Bueno, ¿qué pasa? Dios se hace en María uno de nosotros. Se hace pecado. Esto es importante para tener en cuenta en la misericordia. Se hace corrupción. Hay valores entonces. Hay otros que se han perdido.
Y eso es la corrupción. Sigo. Hago un momento de la historia de la Iglesia. La primera parte de la historia de la Iglesia es la tríada. ¿Tienen idea de lo que es la tríada? No, por supuesto que no. Imagínense un triángulo. Teniendo en mente este triángulo, yo lamento no poder leer ni escribir por la vista perdida, porque quería buscar los textos en Lucas en los cuales está la afirmación del triángulo. Los textos que ustedes pueden ir encontrando, está como en Lucas 5 o 6 veces, está también en Juan y está en Mateo. En los textos de Lucas es este. Vinieron los moros mandados por el Senadrín, los soldados y todo lo demás, y lo quisieron detener a Jesús. Pero no pudieron, y aquí atención, por miedo al pueblo. Esta es una cosa interesantísima en los evangelios, donde se usa la palabra y el hecho del pueblo, que tanto está usado en política. Bueno, el poder, el triángulo, aquí arriba, porque en el triángulo está el Sanedrín, y está así que el Poncio Pilato, y están los mejores, entre paréntesis, ¿no? Los mejores, los que tienen el dinero. Y abajo, en la parte de arriba, están Jesús y el pueblo. Resulta que el pueblo es defensor de Jesús, y Jesús es defensor del pueblo. ¿Y cómo se entiende? La tríada. Eso debe atravesar la historia. Pero se produce un problema serio en nuestra historia eclesial. Roma se destruye en el año 300, ya casi es un millorio, y empiezan los líos con Constantinopla. Entonces resulta que el Papa empieza a tomar poder. Bueno, en el papado se produce un gusto, el queso gusta. Y eso cada vez me hace muy bien, ¿recuerdan cómo lo saca Atila y cómo pierde en el norte de África? Menos mal, pero ese bien tiene un mal. Se manifiesta, por ejemplo, en el siglo V y con el bueno de Gregorio Magno, con los líos que tienen en las investiduras. Los señores obispos son nombrados y no están en su diócesis, sacan vistas fenómenos. Se armó un gran lío. ¿Consecuencia de qué? Vamos a ver, les invito a pasar, creo que el texto lamentablemente no lo vista, Levítico, creo que es 19 o 17. Cuando Dios da los preceptos de Moisés a Israel, hay uno que dice así: no se casen con mujeres extrañas que no son hebreas, porque vendrán con sus ídolos y les ablandarán la fe. Ahí está el tema. Ese hecho psicológico que Dios toma y dice, cuidado, eso debe ser tenido en cuenta en la vida eclesial. Porque cuando sigue en poder como Roma y los obispos van teniendo poder, se transforma el contubernio, llamémoslo así como se decía en otros tiempos, en política, el contubernio, el gusto, el placer. Es lindo. Y cuando uno va, por ejemplo, por primera vez a una parroquia de barriada, encuentra que le dicen, usted no es de acá, aunque es nuestro curita, y le dicen, se nota. Y sí, yo voy con mi cultura de ciudad poderosa, opresora, Buenos Aires, y se reconoce. En otra oportunidad vino un señor, padre, fírmeme esto. Era un documento en el cual tenían peticiones a hacer para el barrio. ¿Qué vamos a hacer con esto?
lo voy a presentar al obispo. ¿Por qué? Porque tiene poder. Eso, la tenencia del poder en el eclesiástico es... Bueno, eso mancha la historia de eclesial. Fijémonos cómo ya en el 800 Carlomagno regala los territorios de la Iglesia y el Papa fue directamente al norte de Europa a coronar a Carlomagno. Lamentablemente, donde el Papa Bonifacio VIII en el 1300 saca una bula en la cual dice así: la Iglesia tiene potestad para nombrar y sacar dignatarios. Trágico. Hemos leído el Evangelio. ¿Lo recuerdan a Jesús haciendo petición estando presente? Cuando se celebró el 200 años del 25 de marzo, alguien, no recuerdo, hizo sobre la calle Entre Ríos un estrado en la que había fotos y fotos y fotos de obispos y sacerdotes mezclados con el poder, con militares. Eso es una cosa que penetra. Napoleón, para manifestar su poder, llama al Papa para que lo corone. El pícaro se toma la corona de mano del Papa y se la pone él. No me interesa el detalle, lo que me interesa es que el Papa va. Es lo que yo llamo la alianza entre el sacerdocio y el imperio. Digo, esto es importante, porque aparece hasta en un libro que por lo menos los curistas conocidos, se llama el Denzinger, donde aparecen documentos sobre se propone doctrina. Hay un discurso de Beato Pío IX, el número 2000 y pico, en la cual él se lamenta que hay cristianos se lamentan sobre el acuerdo que hubo entre los dos imperios. Como ustedes ven, eso ha penetrado. Y eso tiene que morir. Y yo estoy seguro que es un empeño central de don Jorge, sí, del gobierno de Francisco. Eso es la Trinidad. Y eso es la alianza de sacerdocio y imperio, que se refleja en la presencia de sus barrios, cuando viene una otra señora que ustedes que pueden y quieren poner. ¿Cómo se soluciona? Hemos visto en Lucas esas expresiones: vamos a exagerar, malditos los pueblos, benditos los ricos, benditos los pobres. En virtud de la falta de expresión eclesial sobre los problemas sociales, mucha gente, chicos que yo he conocido, muchos compañeros de acción católica, se vuelcan a una línea marxista por falta de orientación. ¿Y esto cómo se encara por parte de Jesús? Aquí viene un título que dice así: Magdalenización. ¿Qué es eso? ¿Quién es Magdalena? Magdalena es una rica empresaria de Magdala, empresaria del pescado. La historia la conocemos, está al lado de Jesús. En Lucas, capítulo 8, desde el 1 al 5, está este textito tan simpático y tan expresivo y tampoco tenía en cuenta. Mientras Jesús anunciaba, le ayudaban las mujeres amigas. Y va citando, el de otra es la Magdalena. ¿De dónde viene la vista? La ubicación dentro de la misericordia. Vamos a ver. Magdalena tiene y participa en el trabajo de Jesús. No sé con qué, pero sí con su dinero.
Yo no sé si ACTE, la Asociación Cristiana de Efesios, tiene en cuenta este texto. Pero tendrá que ver cómo le enseña a sus socios. Hablando de ACTE, yo conocí en una oportunidad a Enrique Shaw, que está propuesto para santificación. Le oí en una conferencia y hablaba de el poder y la riqueza. Y se expresaba esto avergonzado. Por los asuntos del negocio tuvo que ir al El Cabo, en Sudáfrica, y quedó escandalizado y avergonzado, porque en distintos negocios encontraba este cartelito que decía así: aquí no se venden productos argentinos. Es lo único que me quedó de ese conferencia. Es tan impresionante. Y es una calificación del mundo. Y enfrente a esto está el maquiavelismo, que es la participación. Bueno, y esto debe ser legislado. De modo que personalmente cada uno verá cómo apoya a aquel que es víctima de la opresión y del rechazo de la tierra. Y el que gobierna tendrá que ver cómo sus leyes van definiendo la participación de los bienes. Aquí viene otra vez una crítica. Domingo citó a Guillén. Una de las entonces chicas de su grupo me hizo una entrevista que salió en página, ¿no? Y el subtítulo ella lo hizo marcar. Dice el padre, sí, la proposición de una ley contra el pueblo es pecado. Efectivamente. Esto es muy importante para fijarnos cómo, siendo republicanos, si cada uno participe de las definiciones, por ejemplo, a través del voto, fíjese qué es lo que hace. Vuelvo a repetir, aquí lo que se impone es la misericordia, que tiene dos aspectos: la compasión, y la donación. Esto difícilmente es legislable con precisión, pero sí con fuerzas de luz y de sal en las leyes. Todos sabemos que hay leyes y leyes y leyes y se repiten a través de siglos y siglos y siglos. Seguirán hasta que Jesús vuelva. Pero debe estar iluminado por la misericordia. Eso es. Finalmente, partícipes de la gloria. Acá hay un dato que nos escapa también de los buenos padrecitos. Cosa que vas descubriendo después de décadas y décadas de lectura del Evangelio. Sobre todo del Evangelio de Juan. Eso es una cosa propia del capítulo 12. Ubiquémonos, la época. Jesús termina el anuncio público y va a comenzar en el capítulo 13, 14, la parte de la última cena de la pasión. En ese momento vienen dos fulanos griegos y le piden a Felipe y a Natanael, queremos hablar con Jesús. Se lo pasan a Jesús el Beato y simplifico. El Jesús dice esto: Padre, glorifica tu nombre. Estamos ubicados en el momento de la vida de Jesús. Ahora viene el gran aparato científico del Padre. Se oye una voz de trueno en el cielo que dice dos cosas: ya lo he glorificado. Nos ubicamos históricamente Jesús desde que nació, o por lo menos desde su bautismo hasta aquí. Ya lo he glorificado y lo glorificaré. En ambas circunstancias es gloria a Dios.
Lamentablemente, en virtud, eso es lo que yo pienso, de la alianza entre el sacerdocio y el imperio, se pierde noción de la primera glorificación, que por ejemplo, ¿qué es lo que quiere sacar a flote Francisco con nosotros, su último encíclica sobre la santidad, la oración, no recuerdo cómo se llama, es muy bonita, donde hace notar la santidad de la mujer del barrio que cuida a sus chicos, trata de trabajar y hace lo que puede, y reza. Porque si no, lo que hemos hecho a través de la historia es poner una preeminencia en el que renuncia al mundo y se entrega a Dios. Sonamos. ¿Y esta mujer a quién se entregó? Que va y va a su templo, va al santuario y tiene su altarcito en su casa. ¿Qué es lo que quiere decir la primera glorificación? Esto, en la cual especialmente debemos insistir. Las cosas cotidianas en las cuales está metida la misericordia, o sea, la participación, santifican y es tan santo el uno como el otro. Nosotros tenemos derecho a hacer diferencia porque es más el morir, sí señor, pero como yo no soy Dios, no me meto en lo que hace Dios y no lo discuto. Él dijo esto, estas dos son glorificaciones. Lo que yo deseo es que la vida catequética eclesial vaya haciéndose insistencia en la primera glorificación. Porque a la segunda se le dio preeminencia y está bien. Vuelvo a insistir, he dicho, está bien. Pero hay que hacer hincapié en la primera. ¿Y cómo finalmente se consigue esto? Con una fórmula paulina. Leyendo y leyendo y leyendo los padres, vas a encontrar 5 o 6 lugares donde aparece esta invitación. Revístanse de Cristo. Como yo, estoy revestido con Poncio. ¿Qué significa eso? Lo que puedo y debo tomar son los gestos de Jesús. Y veamos que esos gestos son de misericordia, de donación. Y eso es lo que le revienta el poder en la tríada. Y por eso lo matan. Y a lo que yo he escuchado, y Eduardo escuchó de la política, ¿no? Mira qué gracioso. La política es la que mata a Jesús. Y vos te quedás duro. Cada uno es dueño de la libertad. Y sobre todo las canas son inteligentes por experiencia. Vean, miren y déjense llevar por la idea de ser sal y luz. ¿Cómo? Usted verá. Amén.